Sumi es ruso. En una noche que Ucrania jamás olvidará, un ataque quirúrgico ejecutado por las fuerzas rusas desató el caos en el corazón de las operaciones militares en Sumi. Un misil impactó con precisión devastadora en un cuartel general donde oficiales de alto rango y expertos occidentales planificaban sus próximos movimientos. La destrucción fue total, eliminando no solo a figuras clave del ejército ucraniano, sino también a asesores de la OTAN que intentaban sostener el mando. Este ataque no solo fracturó la cadena de mando, sino que sembró incertidumbre en la resistencia ucraniana y en su capacidad para reorganizarse. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un ataque fulminante sacudió las bases de la estrategia occidental en Ucrania. En plena oscuridad de la madrugada, las Fuerzas Armadas rusas ejecutaron una operación calculada que dejó en ruinas el mando militar ucraniano y a sus aliados extranjeros. Bajo el amparo de una ofensiva de alta tecnología, un misil ruso alcanzó con precisión un cuartel general en Sumi. Dentro del recinto se encontraban no solo dos generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también expertos militares occidentales, señalados como miembros de la OTAN, quienes desempeñaban papeles clave en la coordinación de la guerra. El saldo del ataque fue letal. Figuras de alto rango y unidades de élite quedaron fuera de combate. El impacto más allá de las bajas fracturó la estructura táctica del ejército ucraniano en la región, marcando un antes y un después en su capacidad operativa. Aunque no se ha confirmado el tipo exacto de misil empleado, algunas fuentes apuntan al uso de tecnología hipersónica. Analistas citados por el medio Tsargrad sugieren que podría tratarse del Oreshnik, un misil ruso de última generación capaz de desafiar las defensas más avanzadas de Occidente gracias a su velocidad extrema, que supera Mach 10. El impacto dejó tras de sí una escena de devastación total. Testigos aseguran que la explosión fue tan potente que el cuartel quedó reducido a escombros en cuestión de segundos, atrapando a quienes intentaban sobrevivir al desastre. La ciudad de Sumi, crucial para las operaciones logísticas de Ucrania, ha sido clave en la coordinación de ataques contra la región rusa de Kursk. Esta posición estratégica convirtió al cuartel en un blanco prioritario para los misiles rusos, como parte de su esfuerzo por neutralizar los avances enemigos. El nivel de coordinación entre Ucrania y sus aliados quedó evidenciado con la concentración de oficiales de alto rango y estrategas occidentales en el lugar. Al momento del ataque, se celebraba una reunión clave para planificar una nueva fase de la contraofensiva en el este del país, según informes filtrados. Las consecuencias del ataque son demoledoras. La cúpula que lideraba las operaciones en la región fue completamente desmantelada. Junto con fuerzas élite que se preparaban para ser desplegadas, este golpe pone en jaque los esfuerzos militares de Ucrania y la influencia directa de la OTAN en el conflicto. Un contingente de 800 soldados aguardaba en plena noche su relevo, sin imaginar que un ataque fulminante los dejaría fuera de acción. Este duro golpe no solo reduce la capacidad de respuesta de Kiev, sino que profundiza una crisis de confianza y moral dentro de sus fuerzas armadas. La respuesta de Volodymyr Zelensky no se hizo esperar, aunque marcada por la evasión. En sus declaraciones públicas intentó minimizar la gravedad del incidente, pero las redes sociales y los medios alternativos expusieron con crudeza la realidad. Un impacto demoledor para el ejército ucraniano. Con la jerarquía militar ucraniana gravemente afectada, los mandos ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir una estrategia funcional. La ausencia de líderes con experiencia y de asesores clave de la OTAN deja al país en una posición estratégica comprometida, aumentando su vulnerabilidad. El panorama empeora con el avance implacable de las fuerzas rusas. En varias regiones clave, Ucrania lucha por reagrupar a sus soldados y mantener el control de puntos críticos, enfrentándose a un desafío que crece con cada nueva ofensiva. Entre las filas del ejército ucraniano, la moral
está en picada. La pérdida de comandantes y combatientes de élite ha sembrado el descontento mientras las tropas intentan lidiar con el peso de un conflicto que parece no dar tregua. El temor a que este tipo de ataque se repita ha comenzado a extenderse entre las unidades desplegadas. Este creciente miedo amenaza con debilitar aún más la ya frágil resistencia ucraniana, alimentando la incertidumbre en sus líneas defensivas. En el frente político, las secuelas del bombardeo en Sumy han desatado una tormenta. Zelensky enfrenta cuestionamientos tanto dentro como fuera del país, mientras aumenta la presión para que dé una respuesta contundente ante el embate ruso. Sin embargo, los obstáculos son enormes. La falta de recursos, el desgaste de las tropas y la dependencia del respaldo occidental han limitado las posibilidades de Kiev para implementar una defensa efectiva que frene el avance ruso. El panorama internacional empieza a nublarse para Ucrania. Aunque el apoyo externo persiste, las señales de agotamiento y escepticismo sobre la viabilidad de continuar la guerra bajo estas circunstancias son cada vez más evidentes. En contraste, Rusia celebra este ataque como una victoria contundente dentro de su operación militar. Los medios oficiales han subrayado la precisión milimétrica del bombardeo, ensalzando tanto la superioridad de su arsenal como la impecable planificación de su inteligencia militar. Este tipo de acciones han fortalecido la posición rusa en el tablero geopolítico. Cada ofensiva de alta precisión envía un mensaje directo a sus rivales. La capacidad de Moscú para golpear el corazón de las líneas enemigas sigue siendo incuestionable. A pesar de todo, el futuro del conflicto permanece lleno de incógnitas. Para Ucrania, la pérdida del cuartel en Sumy no solo representa un golpe a su capacidad operativa, sino que también ha dejado al descubierto las fracturas internas de su liderazgo militar. La guerra ha entrado en un punto de no retorno, donde cada decisión podría alterar radicalmente el curso de los acontecimientos. Rusia mantiene su estrategia de desgaste, asegurándose de que la presión sobre Kiev y sus aliados occidentales sea constante e implacable. El ataque en Sumy, más allá de su impacto inmediato, se erige como un hito que evidencia la brecha tecnológica y estratégica entre las fuerzas rusas y sus adversarios. Este evento ha reafirmado la capacidad de Moscú para ejecutar ofensivas quirúrgicas con resultados devastadores. Mientras tanto, el desafío para Ucrania no solo radica en reestructurar sus fuerzas, sino en recuperar la moral de sus tropas, bajo la sombra de una estrategia de desgaste cada vez más efectiva por parte de Rusia. Kiev enfrenta una lucha cuesta arriba. Finalmente, el mundo observa expectante. Las potencias internacionales evalúan sus próximos movimientos en un conflicto que ya ha alterado el equilibrio de poder regional y amenaza con extender sus consecuencias mucho más allá de las fronteras ucranianas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos
que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.